Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de hormonas sexuales y anticonceptivos, contracepción. Hormonas sexuales, vamos a verlo en tres partes distintas. Vamos a ver las hormonas femeninas, digamos por excelencia, estrógenos y progestágenos. Y después vamos a ver las hormonas masculinas, andrógenos. Vamos a ver tanto la fisiología como sobre todo el uso clínico que se puede hacer de ellas. Para hablar de los estrógenos y progesterona, o progestágenos que sepáis es los derivados sintéticos de la progesterona. ¿Vale? Progesterona es la hormona natural, progestágenos son los derivados sintéticos. Vamos a repasar un poco cómo funciona el ciclo menstrual en la mujer y así vemos un poco cuáles son las funciones de los estrógenos y la progesterona. En principio tenemos un eje hipotálamo hipofisario, es decir, tenemos el hipotálamo arriba del todo, en el cerebro, que mediante la hormona liberadora de gonadotropinas estimula la secreción de la adenohipófisis. ¿Qué es secreción? Secreción de dos hormonas. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Estas dos hormonas se llaman gonadotropinas. ¿De acuerdo? Así que el hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué hace eso? Liberar gonadotropinas de la adenohipófisis. Una es la FSH, hormona folículo estimulante, la otra la LH, hormona luteinizante. Ambas van por la sangre hasta el órgano diana, que en este caso es el ovario. La hormona folículo estimulante va a funcionar perdón, al principio del ciclo, la hormona luteinizante en la segunda mitad del ciclo. En medio estaría la ovulación. Lo que hace la hormona folículo estimulante es precisamente eso, estimular el folículo. De todos los folículos que hay, uno madura y se llama folículo de Graf y lleva dentro el óvulo. El óvulo sale en la ovulación gracias a la acción de la hormona luteinizante. Si hay fecundación, ese folículo de Graf, se convierte en cuerpo lúteo. Antes de convertirse en cuerpo lúteo, deciros que el folículo de Graf sintetiza los estrógenos y los estrógenos provocan un feedback negativo. ¿Que hay muchos estrógenos? Pues se provoca un feedback negativo que inhibe la producción de FSH por la adenohipófisis. Ahora sí, el folículo de Graf, una vez que elimina el óvulo, degenera, se forma el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo es el que secreta progesterona. Progesterona es progestación, es la hormona de la gestación. Digamos que si hubiera gestación, esa progesterona sigue sintetizándose y sigue habiendo un feedback negativo sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo, con lo cual se pararía el ciclo menstrual. Si no hay progesterona, ese cuerpo lúteo, si no hay gestación, ese cuerpo lúteo para de sintetizar progesterona y por tanto volvemos al inicio. Otra manera de verlo, este ciclo, es así. Veis que los picos de LH y FSH se alcanzan más o menos a la mitad del ciclo. Aquí tenemos el folículo de Graf, que lleva el óvulo dentro. Esta es la ovulación y ese folículo forma el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo sintetizaría la progesterona. El folículo, recuerdo que sintetiza los estrógenos. Por eso hay más estrógenos en la primera parte del ciclo, porque es el folículo el que los sintetiza, y más progesterona en la segunda parte del ciclo, porque es el cuerpo lúteo el que la sintetiza. Y aquí vemos el endometrio, cómo se engrosa la capa del endometrio durante la segunda mitad del ciclo. ¿Por qué? Para recibir al óvulo fecundado. Si no hubiera fecundación, esto se destruye y vuelta a empezar. Menstruación y vuelta a empezar. Bueno, vamos a empezar con los estrógenos. ¿Cómo funcionan los estrógenos y qué es lo que hacen? Estrógenos los hay naturales y los sintéticos. Naturales está el 17 beta estradiol, que digamos es el que más afinidad tiene por los receptores de estrógenos. También la estrona y el estriol. Estos tres son naturales. Esta es la fórmula del 17 beta estradiol, que no está ahí para que la aprendáis. Pero bueno, que podéis ver cómo es. Sintéticos, tenemos dietilestilbestrol y etinilestradiol. ¿De acuerdo? Estos no son sintetizados naturalmente por el organismo, sino que son sintéticos. ¿Qué hacen los estrógenos? Regular la expresión génica uniéndose al receptor de estrógenos. ¿Qué significa eso? Aquí tenéis un estrógeno, aquí tenéis un receptor de estrógenos. El estrógeno entra en la célula, se une al receptor de estrógenos y estos receptores son nucleares. ¿Qué significa eso? Que van a agarrar a su ligando, en este caso un estrógeno, y se lo van a llevar al núcleo. ¿Dónde en el núcleo? Al DNA.
El DNA tiene unos fragmentos llamados Hormone Response Elements, elementos que responden a hormonas, en este caso estrógenos, y cuando el receptor y el estrógeno interactúan con estos fragmentos, van a activar la expresión de ciertos genes. En realidad lo que activan es la transcripción, ya lo sabéis, es decir, hay más ARN mensajero y a ese aumento de ARN mensajero le sigue un aumento de expresión del gen, una traducción en los ribosomas, más proteína, más expresión. Bueno, ¿qué efectos tienen los estrógenos? Pues hacen crecer o desarrollar los caracteres sexuales primarios, es decir, los que tienen que ver con los órganos genitales femeninos, crecimiento de la vagina, del útero, oviductos, glándulas mamarias, y hacen desarrollarse los caracteres sexuales secundarios, es decir, los que no tienen que ver con órganos genitales, pero que son propios del sexo femenino, pues yo que sé, una voz más aguda, una talla más reducida, una distribución de grasa corporal distinta, menos vello corporal, etcétera, etcétera. Además, activan los osteoblastos e inhiben osteoclastos. ¿Qué significa eso? Osteoblastos son las células que hacen desarrollarse el hueso, osteoclastos las células que hacen destruir el hueso. Con lo cual favorecen la formación ósea. Es por eso que tras la menopausia hay muchas mujeres que sufren de osteoporosis. ¿Por qué? Porque ya no tienen este flujo de estrógenos grande que favorecen la formación ósea. Otro efecto que tienen beneficioso es favorecer un perfil lipídico bueno. Sabéis que el HDL es el colesterol bueno, por llamarlo así, LDL colesterol malo. Bueno, pues aumentan HDL, disminuyen LDL. Y encima aumentan la eliminación del colesterol. Con lo cual las mujeres suelen tener un perfil lipídico mejor. De ahí que, por ejemplo, haya mucho menos infartos de miocardio y enfermedades cardiovasculares en general en mujeres que en hombres. ¿Para qué valen los estrógenos en clínica? Bueno, lo primero es terapia sustitutiva. Todas las hormonas, su primera opción es terapia sustitutiva, es decir, hay una insuficiencia ovárica, el ovario por lo que sea no produce estrógenos, bueno, pues se le administran. En cáncer de próstata, hay un cáncer de próstata que es andrógeno dependiente, es decir, que vamos a llamarlo que es el tumor se alimenta de hormonas masculinas, bueno, pues lo combatimos con hormonas femeninas. Para la dismenorrea, es decir, en procesos cuando hay una regla muy dolorosa, muy irregular, etcétera, etcétera, se utilizan fórmulas anticonceptivas que llevan estrógenos para regularlo. Y obviamente como anticonceptivos, pero los anticonceptivos los vamos a dejar para el final de la clase. Igual que hay unas indicaciones de estrógenos, hay unas indicaciones de antiestrógenos, es decir, de fármacos que van en contra de los estrógenos. ¿Para qué? Pues sobre todo en el cáncer de mama. Hay un cáncer de mama, no todos los cánceres de mama, pero hay un cáncer de mama que es estrógeno dependiente. Por llamarlo así, el tumor mamario se alimenta de estrógenos. ¿De acuerdo? Entonces la estrategia terapéutica es negarle ese alimento al tumor, es decir, disminuir el flujo de estrógenos en el cuerpo de la mujer. Para ello se utilizan varios tipos de fármacos. Por ejemplo, existen unos que se llaman moduladores selectivos del receptor de estrógenos. Las siglas en inglés son SERMs, Selective Estrogen Receptor Modulator, pues SERM, y el principal es el tamoxifeno. ¿Qué hace el tamoxifeno? Inhibe el receptor de estrógenos en la célula tumoral en la mama. Y si inhibe el receptor de estrógeno, por lo tanto, disminuye la función de los estrógenos. ¿Por qué se llama modulador y no inhibidor? Porque estás inhibiendo el receptor. Porque en la mama efectivamente es un inhibidor del receptor de estrógeno, pero en otros tejidos, como el endometrio o como en el hueso, por ejemplo, sí son activadores del receptor de estrógeno. Entonces depende un poco del tejido. Pero en la mama, que es lo que nos interesa, es inhibidor del receptor de estrógenos. Otra estrategia es utilizar fármacos que son antagonistas puros, es decir, no son activadores del receptor en unos tejidos e inhibidores en otros, sino simplemente son antagonistas siempre, como por ejemplo el fulvestrant. Y otra estrategia es un poquito más enrevesada. La testosterona, que obviamente es una hormona masculina, ya lo sabéis, paradójicamente tiene una ruta metabólica en la cual la lleva a construir estrógenos. La testosterona, cuando se metaboliza por una enzima que se llama aromatasa, produce estrógenos. ¿Eso es importante en la mujer cuantitativamente? Digamos, no. Pero después de la menopausia, cuando el ovario deja de sintetizar estrógenos, digamos, en cantidades grandes, esta ruta se vuelve importante porcentualmente. Una ruta que era, digamos,
una fuente pequeña de estrógeno, ahora se vuelve porcentualmente una fuente más importante. Bueno, pues en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama de este tipo, sí que es muy útil en la terapéutica del cáncer administrar inhibidores de la aromatasa, anastrozol, letrozol o exemestano. ¿Qué hacen estos inhibidores de la aromatasa? Precisamente eso, inhibir esa enzima, la aromatasa, con lo cual ya no se producen estrógenos en esta ruta, con lo cual el tumor mamario ya no se alimenta de esos estrógenos. En mujeres premenopáusicas no valen estos fármacos, ¿por qué? Porque tienes a los ovarios que producen muchísimos más estrógenos de los que habría en esta ruta. ¿Vale? Es para mujeres postmenopáusicas. De cualquiera de estas tres estrategias obtenemos una inhibición del crecimiento tumoral en la mama. Repito que hay otros tipos de cáncer de mama que no responden a estrógenos y que no son tratables con estos fármacos, pero para este tipo sí. Vale, hasta ahí los estrógenos. Vamos a hablar de los progestágenos. Repito, progestágenos son la progesterona y los análogos sintéticos. ¿Vale? Se llama así a la progesterona y los análogos sintéticos. También tienen unos receptores nucleares, es decir, también van a unirse a la progesterona o al progestágeno. Se lo llevan al núcleo y ahí van a activar la transcripción de genes. Hay dos receptores nucleares, el B y el A. El B, digamos, es el que regula esa transcripción génica. El A es un receptor de control inhibidor. Además, los estrógenos estimulan la síntesis de los receptores de la progesterona, ¿vale? Digamos, están conectadas esas dos hormonas femeninas. ¿Para qué valen? Valen otra vez para terapia sustitutiva. ¿Por qué combinado con estrógenos? Porque los estrógenos hay que tener cuidado porque tienen cierto efecto proliferativo. ¿Qué significa efecto proliferativo? Que hacen crecer cosas. Y el problema de que hacer crecer cosas es que tú puedes tener un tumor, vamos a llamarlo dormido, controlado, digamos, por tu organismo, pero si le suministra un agente proliferativo, puede crecer, por ejemplo en el endometrio. Entonces, cuando hay antecedentes o se sospecha que puede pasar algo de esto, en vez de dar tantos estrógenos, se combinan con progestágenos que tienen menos efecto proliferativo. En la dismenorrea, es decir, en esta regla dolorosa, irregular, etcétera, etcétera, también se utilizan en fórmulas anticonceptivas con los estrógenos. Y en la hiperplasia y en cáncer estrogénico endometrial, lo que comentaba antes, a veces los estrógenos pueden provocar un tipo de cáncer endometrial parecido al tumor de la mama que he descrito, es decir, un tumor que se alimenta, vamos a llamarlo así, de estrógenos, pues en el endometrio igual. Puede ser maligno o puede ser simplemente una hiperplasia, es decir, un crecimiento celular pero no cancerígeno. Y para eso podemos administrar progestágenos. Acetato de megestrol es el progestágeno que se suele administrar para este tipo de hiperplasia o cáncer endométrico estrogénico endometrial. Más cosas. ¿Para qué valen también? Pues la mifepristona, que es un antiprogestágeno. Estamos viendo, repito, antes hemos visto los progestágenos, ahora indicaciones de antiprogestágenos. Igual que antes hemos visto indicaciones de los estrógenos e indicaciones de los antiestrógenos, ahora estamos viendo indicaciones de antiprogestágenos. De hecho, la mifepristona, es un antagonista de los receptores de la progesterona y obviamente va a ir en contra de la gestación. Un antagonista de la progesterona, que es progestación, pues irá en contra de la gestación. ¿Para qué vale? En casos de abortos, para evacuar el feto muerto, porque aumenta las contracciones y facilita la evacuación del feto muerto y se evitan infecciones. Y también, lo veremos luego, para la interrupción médica del embarazo, cuando se administra no al final del embarazo, sino al principio, se utiliza como interrupción médica del embarazo porque aumenta las contracciones. Repito, es lógico porque estamos administrando un antiprogestágeno. Bueno, estrógeno y progestágenos, hormonas femeninas. Hormonas masculinas, andrógenos. Los andrógenos, igual que los estrógenos y progestágenos, se sintetizan en los ovarios, los andrógenos se sintetizan en los testículos y el principal, ya lo sabéis, es la testosterona. Se sintetiza en las células que se llaman células de Leydig por acción de la LH. Lo que pasa es que la hormona luteinizante en el varón no se llama hormona luteinizante, se llama hormona estimulante de las células intersticiales, en inglés al revés, ¿vale? Pero es la misma hormona, solo que en el varón recibe el nombre de hormona estimulante de las células intersticiales, que son estas células de Leydig que van a provocar la síntesis de testosterona. Pero la
Las mujeres también sintetizan andrógenos, mucho más débiles, pero también sintetizan andrógenos. Los ovarios, por ejemplo, sintetizan androstenodiona y la médula adrenal en la encima del riñón, este pequeño órgano que ya os he comentado alguna vez que sintetizaba adrenalina, sintetiza dihidroepiandrosterona. Pero repito, estos andrógenos son mucho más débiles que la testosterona. Y ambos, todos, pero especialmente la testosterona, provocan la retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipofisario, exactamente igual que antes. Si lo vemos esquemáticamente, vemos aquí estaría la hipófisis y arriba el hipotálamo, eso sería igual. Pero la LH, que recuerdo que en el varón se llama hormona estimulante de células intersticiales, es la que estimula en los testículos la formación de testosterona. La testosterona se metaboliza por una 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona. Y esa dihidrotestosterona es la que de verdad se une al receptor nuclear, va al ADN y provoca los efectos principales. ¿Cuáles son los efectos principales de la dihidrotestosterona? Pues la diferenciación sexual, tanto caracteres primarios como caracteres secundarios, en este caso en el varón. Regulación de gonadotropinas, es decir, el eje hipotálamo, la retroalimentación negativa hacia el eje hipotálamo hipofisario. Efectos anabolizantes, y eso es por lo que estas hormonas se utilizan mucho en el doping, porque efectos anabolizantes significa que aumenta la síntesis de proteínas, sobre todo en el músculo. Aumento de la libido, es decir, deseo sexual y conducta agresiva. Eso es la LH, repito, la ICSH. Y lo que hace, vuelvo a repetir, es estimular en el testículo, o en los testículos, la producción de testosterona. La testosterona se metaboliza a dihidrotestosterona, que es la que realiza estas funciones. La testosterona, si veis aquí, tiene otra vía metabólica, y es la aromatasa, y es la que comentaba antes, cuando hemos visto los antiestrógenos, que hay una vía en la cual la testosterona da lugar a estradiol, que es un estrógeno, una hormona femenina en el hombre y en la mujer. Aromatasa, ¿de acuerdo? Y por eso los inhibidores de la aromatasa se utilizaban en el cáncer de mama que responde a estrógenos. Esto es la LH o la ICSH en varones. La FSH, la hormona folículo estimulante que hace en el varón, provoca la síntesis de espermatozoides. Se involucra en la espermatogenia. El esquema, digamos, un poquito análogo al que teníamos en el cuerpo femenino. ¿Para qué valen los andrógenos? En clínica me refiero. Bueno, hay ésteres de testosterona. Estos ésteres son unas inyecciones de depot, que se llaman, de acción retardada. Es decir, con una inyección tienes para varios días de acción. Por ejemplo, en una insuficiencia testicular, como siempre, las hormonas siempre para insuficiencias, es decir, el testículo no produce testosterona por la razón que sea. Hay un síndrome de niños con micropene, en el cual se pueden aplicar unas pomadas de testosterona tópica. Para algunas anemias también sirve. Para incremento de la libido cuando está patológicamente disminuida en mujeres, o para la impotencia en hombres, también se utiliza testosterona. En el dopaje, ya lo he dicho, se utilizan esteroides anabolizantes. Se utiliza testosterona, pero como tú lo que quieres es el efecto de aumento de síntesis proteica, es decir, el efecto anabolizante y los efectos sexuales, pues no es algo que tú quieras, es algo que lleva el fármaco, pero en realidad tú lo que quieres es aumentar la síntesis proteica en el músculo, pero no quieres que te crezca cabello en la cara, especialmente si eres una mujer. Normalmente se buscan esteroides anabolizantes que retienen esa actividad anabólica, pero tienen una actividad androgénica reducida. No tienen tanto efecto sobre los caracteres sexuales primarios y secundarios. Lo que hacen es eso, repito, aumentar la síntesis proteica, específicamente en el músculo, y reduciendo el balance negativo de nitrógeno. Esteroides anabolizantes utilizados en dopaje, muchos, nandrolona. Nandrolona sí que se producen naturalmente en el organismo en pequeñas cantidades. Estanozolol no se produce en el organismo, es sintético. También tenemos, por ejemplo, danazol, también es sintético, hay muchísimos, ¿vale? Y se ha utilizado mucho en dopaje y se oye mucho en las noticias. Ha dado positivo por esteroides anabolizantes, pues estos fármacos son. Esta chica se llama Caster Semenya, es una chica, pero como podéis observar tiene unos rasgos masculinos muy marcados. No es una cualquiera, esta chica es campeona olímpica y mundial de 800 metros, surafricana, una atleta, en fin, de élite, de las mejores del mundo ahora mismo.
¿Y por qué tiene estos rasgos masculinos tan marcados? No porque se haya dopado, porque no se ha dopado. Tiene una malformación, no tiene útero, tiene una especie de testículos internos que producen el triple de testosterona de lo que debería producir en una mujer. Y de ahí esos rasgos masculinos. Y de ahí ese rendimiento deportivo. Y ha habido mucha polémica y mucha problemática porque, claro, ha habido muchas quejas de otras mujeres que dicen que está corriendo con una ventaja. Bueno, ha habido varios tiras y afloja con la justicia. Primero le prohibieron competir, después le dejaron competir pero con medicación para rebajar esa testosterona, con lo cual no consiguió, la verdad es que no consiguió los resultados anteriores. Ella recurrió porque efectivamente no se estaba dopando, es algo natural, y al final la dejan competir. Ahora mismo, ya digo que esto es un tira y afloja y ahora mismo estamos en que sí puede competir como mujer. Ah, bueno, es complicado. Bueno, es obvio que tiene una ventaja, pero también es obvio que no es algo voluntario. Este, digamos, es la versión cutre de Caster Semenya. Dora Ratchen era una atleta alemana. Participó en los Juegos Olímpicos de 1936. En realidad no era Dora, en realidad era Enrique. Heinrich era un varón. ¿Cómo acabó participando en el salto de altura femenino de las Olimpiadas? Las Olimpiadas del año 36 se celebraron en la Alemania nazi. La saltadora titular de altura era judía. Era una atleta famosa judía. Los nazis no podían consentir que una atleta judía representase a Alemania, con lo cual la echaron. Y como no tenían otra de garantías, pues básicamente cogieron a este muchacho, que era travesti, y le dejaron crecer el pelo y lo pusieron a competir como mujer, tal cual. Quedó cuarta. No, ni siquiera ganó. 2 años después fue campeona del mundo, porque siguió compitiendo como mujer increíblemente. Fue campeona del mundo, pero en el tren que la traía de vuelta a casa de la competición, lo pararon las SS. El de las SS no le gustaría el atletismo o lo que fuera, le pidió el pasaporte, vio la foto, los detuvieron. Esto en la Alemania nazi el travestismo no es que fuera, digamos, una actividad de ocio, estaba bastante perseguido. Y lo encerraron en un manicomio, de hecho, al pobre. Cuando lo que habían hecho era aprovecharse de él. Hemos visto indicaciones de andrógenos, vamos a ver indicaciones de antiandrógenos, igual que hemos hecho antes. Los antiandrógenos son antagonistas de los receptores. Por ejemplo, tenemos la flutamida o la ciproterona. Se utilizan en el cáncer de próstata, exactamente la misma estrategia que hemos visto con los antiestrógenos en el cáncer de mama que responde a estrógenos. Pues hay un cáncer de próstata que responde a andrógenos, así que vamos a hacer el tratamiento con antiandrógeno, es lógico. En mujeres que tienen procesos de virilización, ya digo, el vello en la cara o, en fin, otro tipo de rasgos masculinos, se puede paliar con estos antiandrógenos para parar una pubertad precoz en chicos, antiandrógenos. Y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, recuerdo que la 5-alfa reductasa, vuelvo para atrás un momento, es esta enzima que gobierna el metabolismo de la testosterona y lo transforma en dihidrotestosterona. Es decir, este agente que es el que va a producir todos estos efectos. Bueno, pues si nosotros inhibimos esos inhibidores de la 5-alfa reductasa, inhibimos la producción de dihidrotestosterona. ¿Para qué se utiliza eso? Se utiliza en la hiperplasia prostática benigna y paradójicamente exactamente el mismo fármaco se utiliza en la alopecia androgénica, es decir, en la calvicie. Y es el único fármaco, junto con el minoxidilo, pero bueno, este un poquito más, del que se tiene cierta evidencia de que puede parar la caída del pelo. Muy entre comillas, porque no se para, pero bueno, ralentiza al menos la caída del pelo. Es una alopecia androgénica, es decir, no en todos los tipos de alopecia, pero en la alopecia que tiene que ver con las hormonas masculinas. Este antiandrógeno, esta disminución de la dihidrotestosterona, puede ayudar a parar la alopecia androgénica. ¿Vale? Pero repito, muy entre comillas y con mucha fe. Vale, vamos a acabar el tema hablando de los anticonceptivos hormonales. ¿Los anticonceptivos de qué están hechos? Pues están hechos de una mezcla de estrógeno y progestágeno. Lo normal es etinilestradiol hidrospirrenona, que es un progestágeno, o etinilestradiol y levonorgestrel, que es otro progestágeno. ¿De acuerdo? Así que etinilestradiol suele ser el estrógeno
y el progestágeno o bien drospirenona o bien levonorgestrel. Si están contraindicados los estrógenos, por ejemplo, porque haya antecedentes de cáncer de endometrio, repito que los estrógenos pueden ser proliferativos o tienen efecto proliferativo, se trata solo con progestágenos, la fórmula anticonceptiva. Si bien las formulaciones que solo tienen progestágenos tienen menos eficacia que la que, o por lo menos parece que tienen menos eficacia que la que tienen mezcla de estrógenos y progestágenos. Parece que los anticonceptivos pudieran tener cierto efecto antineoplásico, parece, en ciertos tipos de cáncer. Disminuyen el riesgo de osteoporosis. ¿Por qué? Porque estaba comentando antes que los estrógenos en unas mujeres después de la menopausia, esa bajada de estrógenos provoca un riesgo de osteoporosis. Si estamos dando estrógenos, estos anticonceptivos, es una administración de estrógenos suplementarios. Y disminuye la ferropenia, es decir, la disminución del hierro en sangre por esas reglas dolorosas y de mucho sangrado. Esto se palia, repito, por los anticonceptivos hormonales. Y ya sabéis que hay formas farmacéuticas, bueno, hay anticonceptivos orales, que son la mayoría, pero también los hay en parches transdérmicos, formulaciones vaginales, los anillos, etcétera, etcétera. ¿Por qué los anticonceptivos orales provocan eso, una anticoncepción? ¿Por qué no dejan que se provoque la gestación? Tenemos otra vez el esquema del estrógeno y la progesterona. Si tú das estrógenos a unas dosis enormes, que son las que llevan las fórmulas anticonceptivas, esas dosis tan altas de estrógenos lo que hacen es provocar ese feedback negativo. Da igual en el momento del ciclo que estés, tienes muchos estrógenos. Y si tienes muchos estrógenos y hay feedback negativo, eso no se produce, porque estamos inhibiendo la hipófisis. Con lo cual tenemos menos hormonas folículo estimulante, con lo cual no se produce la estimulación del folículo de Graf. Y si damos mucha progesterona, exactamente igual. Un bucle negativo que alcanza la hipófisis e incluso alcanza el hipotálamo, con lo cual bajamos la hormona luteinizante, no se produce la ovulación, que dependía de la hormona luteinizante, y además no solo eso, sino que aparte de esto tienen otros mecanismos porque modifican la composición del moco cervical o porque modifican la composición del endometrio. De ahí esa buena eficacia que tiene anticonceptiva, no sé si está el 99, 98, 99%. Ahí abajo tenéis una web que podéis consultar, está en forma animada, digamos esto que os estoy enseñando, y podéis comprenderlo mejor, pero vamos, simplemente es saber que a las dosis que se administran y a la potencia de esos estrógenos y progestágenos, lo que se produce es una retroalimentación negativa que evita la producción de las gonadotropinas en la hipófisis. Cuidado con los anticonceptivos y el tabaco. Si alguien está tomando anticonceptivos, no puede fumar. ¿De acuerdo? No puede fumar. Lo primero que dice el ginecólogo o la ginecóloga es ¿fumas? Porque si fumas no están recomendados los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque hay un aumento grande del riesgo de trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda es que se produce un coágulo en una vena, que en fin, puede tener riesgo, pero el problema es si ese coágulo se mueve de ahí. Y va, por ejemplo, por la circulación normal de la sangre, llega hasta el pulmón. Y puede provocar una embolia pulmonar. Conozco el caso de una chica de 19 años que estuvo muy mal en la UCI, con una embolia pulmonar, provocado por el tabaco y las hormonas anticonceptivas. Repito, trombosis venosa profunda, el coágulo se mueve, llega al pulmón, en un vaso pulmonar, evita el riego pulmonar y tenemos una embolia. De los dos progestágenos que he comentado, drospirenona y levonorgestrel, parece que la drospirenona tiene más riesgo de trombosis, ¿de acuerdo? Según este estudio, tiene casi el doble de riesgo que el levonorgestrel. Así que en las formulaciones que podáis ver, si alguien fuma, que no debería, y está tomando la píldora anticonceptiva, por lo menos que el progestágeno sea levonorgestrel, ¿de acuerdo? En vez de drospirenona, porque drospirenona tiene casi 2 veces más riesgo de tromboembolismo venoso comparado con los usuarios del levonorgestrel. Píldora poscoital, o la píldora del día después, que como se conoce, pues que sepáis que es mucho menos eficaz que los anticonceptivos convencionales. No debería ser un método anticonceptivo, es un método de urgencia. Tiene que, en cualquier caso, administrarse dentro de las 72 horas poscoito, y eso ya es mucho estirar el tiempo, y después una repetición a las 12 horas.
Si se vomita, que puede ocurrir, hay que tomársela otra vez con un antiemético, pues Primperan, por ejemplo. No afecta al embarazo confirmado, es decir, si ya ha salido el análisis positivo, no va a afectar, solo afecta cuando el embarazo no está confirmado. ¿Por qué, por qué produce esta acción en contra de la gestación? Porque tiene una acción antiimplantatoria, es decir, no deja que el óvulo fecundado se implante y además altera la motilidad tubárica, no deja que el óvulo llegue hasta donde tiene que llegar para implantarse. Se utiliza el levonorgestrel, solo o con estrógenos, es decir, parecida a la composición de la píldora anticonceptiva. Parecido. Problema que la eficacia, ya lo he dicho, es mucho menos que la eficacia de la píldora poscoital. Este es el levonorgestrel. Este es el tiempo desde el coito. 0 a 12 horas, sí. Si se toma en las 12 horas posteriores tiene una eficacia del 95%, es decir, una eficacia muy alta. Pero según vamos estirando el tiempo, veis que un día después, es decir, de las 25 a las 36 horas, ya la eficacia es del 79%. Es decir, está bien, pero hay un 21% que no es eficaz. Y si ya nos vamos a más de 60 horas, la eficacia es de menos del 50%. Para intentar paliar esto, se creó lo que se llama el ulipristal, que es un fármaco que en principio daba eficacia hasta las 120 horas. Pero hay mucha controversia con eso. Primero, porque el tratamiento con ulipristal es mucho más caro, es casi el doble de caro que con levonorgestrel. Y después, cuando de verdad se han metido a analizar si ese aumento del coste del tratamiento proporciona un aumento de la eficacia, la respuesta ha sido que no. De hecho, los informes dicen que no supone un avance terapéutico. Es decir, que no vamos a tener un aumento de la eficacia significativo que se corresponda con ese aumento del precio y con ese aumento de la síntesis de fármacos. No lo sé. En principio se sigue comercializando casi todas las especialidades que llevan ulipristal, pero el otro día, el 13 de marzo, ha salido en la Agencia Española de Medicamentos una nota de seguridad en la cual retiran un fármaco que lleva ulipristal, que es Esmia, una píldora al día después, digamos, de acción más retardada, y han suspendido la comercialización porque han empezado a haber casos de toxicidad hepática muy graves, de fallo hepático grave. En principio solo afecta a Esmia, a esta especialidad farmacéutica con ulipristal. Otras especialidades se siguen comercializando, porque el fallo hepático solo se ha visto con Esmia. Pero bueno, que sepáis un poco la diferencia del ulipristal con el levonorgestrel y sobre todo la disminución de la eficacia que tienen estos fármacos de la píldora postcoital con la píldora normal y corriente anticonceptiva. Hablamos, para finalizar, de la interrupción química del embarazo. Se utiliza la mifepristona, también se conoce con el nombre que tenía antiguamente, RU486. Son unos antagonistas de los receptores de la progesterona y se combina con misoprostol, que es una prostaglandina. Los antagonistas del receptor de la progesterona, digamos que provocaría la acción abortiva, y el misoprostol refuerza esa acción abortiva porque es una prostaglandina que estimula receptores y provoca contracciones. De hecho, se puede utilizar como inductor del parto si se utiliza al final a término, cuando está la chica digamos, en el trabajo de parto. Para acelerar ese proceso se puede administrar prostaglandina y lo que hace es aumentar las contracciones y ayuda a expulsar el bebé. Pero si se hace al principio, como de principio, pues en España hasta 63 días de la gestación, depende un poco del país la legislación. De todas maneras, en España es mucho más frecuente el aborto quirúrgico que el aborto de interrupción química, con la RU486. Puede tener riesgo de hemorragias e infecciones graves. De hecho, algún estudio hay de infecciones por Clostridium. Son muy poco frecuentes, muy poco frecuentes, pero son muy graves. Y son mortales en un porcentaje bastante alto. Especialmente cuando se hace en entornos, digamos, que no están controlados médicamente. Normalmente es mejor ese misoprostol que se administra luego, es mejor administrarlo de forma oral que por vía vaginal para evitar el contacto y la posibilidad de infección en la vagina. Incluso a veces se administran antibióticos profilácticos, es decir, un antibiótico antes por si acaso se infectara, que tuviéramos un mecanismo de defensa contra la infección.
Bueno, pues con esto hemos acabado este tema. Y por ahora no vamos a colgar más temas, por lo menos de mi parte, hasta que sepamos un poco cuándo se van a reorganizar las clases, si vamos a volver o no vamos a volver o qué va a pasar. Bueno, pero bueno, seguiremos informando, estar atentos al curso virtual.